todavía? Mauro, Santiago. Bueno, les empiezo a contar un poquitito, como quien esperamos a los compañeros, a ver si se conecta alguien más. Que la clase de hoy elegí tomar un problema que sea de inserción, porque el lunes estuvimos trabajando sobre la eliminación. Entonces vamos a ir así alternando, como para que cubramos de nuevo, como repaso, todos los temas de la unidad número 3, siguiendo con este plan de preparar el parcial. Al último, como hice el día lunes, en la última diapositiva, van de nuevo los anuncios, los recordatorios de cómo tienen que organizar ustedes para ir viendo. Así que lo voy a dejar para el último, a la espera que en todo caso estén la mayor cantidad de chicos posibles y todo el mundo se entere. Así que son ya casi las 9:05. Yo les voy a ir abriendo la pantalla de las diapositivas, ¿sí? De hoy. Déjenme ver. Bien. Se está viendo, ¿no es cierto? La primera diapositiva. Sí se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Empecemos entonces, chicos. El problema que vamos a discutir hoy es uno que también ya se usó en una evaluación. Se dio una casualidad muy extraña porque yo estaba preparando la clase con este problema, casi la estaba terminando y justo me entró el mensaje de una compañera de ustedes por la mensajería interna de la plataforma diciéndome que este problema le estaba dando muchos problemas, que no lo podía terminar de entender, que no lo podía terminar de resolver si yo podía hablar de esto justo hoy. Así que bueno, enhorabuena que se haya dado esta casualidad, porque yo lo elegí el problema en el sentido que tiene algunos detalles que me interesa recalcar, pero sobre todo lo elegí porque dije, bueno, si hicimos eliminación el lunes, hagamos inserción hoy y vamos así alternando. Entonces, repasemos bien de qué se trata. Yo tengo una lista llamada X que tiene una cantidad no conocida de números naturales y que hay que ordenarlos, por eso primero dice se solicita ordenar la lista, pero según la suma de sus dígitos. El criterio de ordenamiento no es el clásico criterio de una secuencia ascendente. Los elementos ahora pueden quedar al primer golpe de vista sin ese orden secuencial, pero sí con un orden que en este caso puede ser tan caprichoso como este. Yo quiero ordenar según la suma de sus dígitos. O sea que el criterio de ordenamiento es obtener la suma de los dígitos de cada número y acomodarlos a los números bajo ese criterio. Posteriormente se pide insertar a la derecha de cada valor X el valor 1. ¿Cuándo? Cuando la suma de sus dígitos sea divisor del propio número X. Si la suma de sus dígitos es divisor de ese X. Yo cambié este problema con respecto al del parcial, porque el del parcial decía si la suma de sus dígitos es múltiplo de X.
por supuesto, es básicamente el mismo problema. Buscar que sea divisor, buscar que sea múltiplo, es básicamente el mismo problema. Es aplicar un mod, nada más que en vez de un sentido, en el otro. Pero resulta que conseguir casos de prueba en donde ocurra eso es más difícil. Es más difícil que la suma de los dígitos sea múltiplo del propio número. Entonces, para que los casos de prueba se nos faciliten, para que tengamos millones de ejemplos en donde esto sí puede ocurrir, preferí cambiar de múltiplo a divisor. Eso no hace, repito, a la esencia del problema. No hay ninguna diferencia algorítmica entre un problema y el otro, excepto, como dije, por la aplicación del mod. Así que, bueno, si quieren, ustedes se ponen a preguntarse cómo sería si en vez de divisor sería múltiplo, pero me parece que es innecesario porque, como digo, el algoritmo sería básicamente el mismo. Ok. Bueno, estamos en fase de análisis. Primero que nada, pongamos en limpio qué reconocemos como entrada y como salida. Fíjense que lo único que tenemos como entrada van a ser los números naturales y con eso yo tengo que formar un vector. La consigna no me dice dado un vector. Me dice que yo tengo una lista de números y que la quiero convertir en un vector. Aunque no esté escrito, yo me doy cuenta que lo debo convertir en un vector porque voy a tener que luego aplicar un cierto ordenamiento sobre esos datos. Y todos sabemos a esta altura que no hay forma de ordenar los datos si no es teniendo vectorizados los datos, ¿sí? A lo sumo yo podría ir ingresándolos e insertándolos ordenados con el método de la baraja, pero qué poco favor me hago con esa estrategia porque yo no quiero ordenar estos números según lo que dije recién, el clásico ordenamiento secuencial de ir creciendo de un número al compañero. Eso no lo queremos hacer, entonces definitivamente vamos a tener que tener en principio el vector y después ver cómo resolvemos, ya discutiremos la estrategia de mostrarlos ordenados pero según la suma de sus dígitos. Bueno, entonces el dato de entrada, como digo, es algo que vamos a vectorizar con números naturales y no disponemos del tamaño, no sabemos cuántos datos vamos a procesar. Los datos de salida es esta lista X, pero ordenado según la suma de sus dígitos y además con un 1 insertado a la derecha de cada elemento, si es que ese elemento tiene una suma de dígitos divisor del propio número, ¿sí? Divisor del propio elemento. Lamentablemente queda un poco largo escribir la restricción sobre estos datos, pero bueno, es todo eso que dice allí. ¿Cómo debo mostrar la lista? ¿Con qué ordenamiento? Según la suma de sus dígitos. ¿Y cómo tengo que ordenar? Bueno, tengo que ordenar poniendo un 1 a la derecha de cada elemento si es que este elemento cumple con una cierta condición, ¿sí? La condición es que la suma esa de los dígitos sea un número divisor del X. Hasta ahí, entrada y salida. Vamos a suponer que no había problema. Continuemos. Como siempre en todas las diapositivas, les repito el problema para que todo el mundo pueda repasar la formulación si alguna duda surge, pero parecería que ya no debería ocurrir. Ya más o menos tenemos claro lo que hay que resolver. Sin embargo, ahí está la consigna y ahora nos empecemos a hacer las preguntas que sirven para orientar las decisiones que tomemos. Tal vez ustedes primero que nada se deberían preguntar, bueno, ¿qué es ordenar una lista con este criterio? No nos vayamos a algo tan complejo. Empecemos por preguntarnos qué es ordenar un par de números según este criterio. Si entendemos que es ordenar dos números naturales, como son estos datos, llamados P y Q, caprichosamente, según la suma de sus dígitos, bueno, entonces después esta idea que nos vayamos haciendo la vamos a poder aplicar para toda la lista de nuestros X. Pero si no entendemos ni siquiera ordenar dos números según este criterio, menos que menos vamos a poder ordenar varios. Entonces, yo les pongo acá un par de números P y Q, por ejemplo, P38 y Q110, y fíjense que si yo los ordenara a P y a Q con el concepto
básico de ordenamiento, de armar una secuencia ascendente, claramente P es menor que Q, porque 38 es menor que 110. Hasta ahí vamos a estar todos de acuerdo. Pero si yo me concentro en la suma de los dígitos de un número y en la suma de los dígitos del otro, a ver cuánto resulta. Si yo sumo los dígitos de Q, fíjense que es el 110, entonces si yo sumo 0 más 1 más 1, estoy yendo de atrás para adelante porque ustedes ya estarán adivinando que separar dígitos de un número es un proceso que lo toma el número y lo va estudiando de derecha a izquierda, de atrás para adelante. Entonces lo primero que me encuentro es un 0, que lo sumo con un 1, que lo sumo con otro 1, y eso me da de resultado 2. La suma de los dígitos de Q es 2. Y la suma de los dígitos de P es 8 más 3, 11. Entonces, merece estar primero Q antes que P, porque Q tiene una suma de dígitos más chica, 2, que el otro número, cuya suma de dígitos es 11. 2 menor que 11, entonces Q merece estar antes que P. Eso sería ordenar dos números según la suma de sus dígitos. ¿Se entiende este ejemplito? Sí, profe. Ok, gracias. Sigamos. P o Q, para seguir con estos numeritos, el 38 y el 110, ¿generarían la inserción de un 1? Volvamos a la consigna. Hay que insertar a la derecha de cada X el valor 1 si es que la suma de sus dígitos es divisor del X. Estos dos ejemplos, el 38 y el 110, ¿llevarían a generar una inserción? Miremos. El P igual a 38 no, porque cuando yo hago la suma de sus dígitos, que habíamos dicho que era 11, me doy cuenta que 11 no es divisor del propio 38. Aquí hay un criterio de trabajo entre dos valores, la suma de los divisores del número y el propio número, ¿sí? Entonces, si ocurre, como dice la consigna, que la suma de los dígitos del X es divisor del X, me provoca la inserción de ese 1. El 11 no es divisor del 38, entonces el dato 38, si estuviera en mi lista, no me lleva a la inserción del 1. En cambio, el Q igual a 110 sí, porque la suma de sus dígitos, que habíamos dicho era 2, como es un divisor del 110, me alerta a que cuando aparezca entre mis datos un número como este, como el 110, yo a su derecha tengo que insertar el 1. Entonces, en la salida de este vector X, voy a tener, cuando aparezca un 110 o alguno de esa naturaleza, a su derecha un 1 y a continuación ya vendrá otro elemento X con o sin el 1 insertado según corresponda. ¿Se entiende hasta acá también? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces ya estamos listos para escribir un par de casos de prueba. El primer caso de prueba, yo inventé esos numeritos, fíjense que muy a propósito los hago jugar al 38 y al 110, porque ya que los tenemos analizados los usemos. Y tengo una lista X que no lleva ningún orden, porque nunca la consigna me dijo que estuvieran ordenados, ni mucho menos. Simplemente son números naturales. Terminan siendo 5, cosa que yo no sé de antemano, yo simplemente los voy ingresando y con una bandera de fin de ingreso detendré ese proceso de entrada y podré calcular el tamaño de esta lista. Pero lo que sí sé es que cuando la entrada termine, yo voy a tener en memoria un 5, un 110, un 38, un 312, un 23 y un 0 que será mi bandera de fin de ingreso que no es visible en el vector. ¿Por qué no es visible? Porque yo voy a acotar su tamaño a 5. Son los 5 datos que ustedes están viendo en este momento. Un sexto dato que efectivamente está alojado en la memoria, pero que yo voy a ignorar de ahora en más, es la bandera de fin de ingreso. Con esa entrada, ¿sería correcta la salida? Yo quiero muy despacio
ir controlando cuánto es la suma de dígitos de cada uno de estos X. ¿Por qué tengo primero el 110? Porque me da una suma de 2. Y la suma 2 debe ser la menor de todo este ordenamiento. Y como dijimos hace un ratito que el 110 genera una inserción, después del 110 aparece el 1 insertado. Ahora vuelvo al dato de entrada, vuelvo al vector X, y veo que el 5 genera ¿qué suma de dígitos? Bueno, es un solo dígito, cuando lo sume resultará 5. Entonces hasta ahora voy bien porque tenía un número X cuya suma daba 2 y ahora tengo un número X cuya suma da 5. Entonces el ordenamiento ascendente de menor a mayor entre un 2 y entre un 5 es correcto. Pero además tengo que tener el cuidado de controlar si la suma de dígitos del 5 es divisor del 5. Bueno, aquí es muy trivial esa respuesta, ¿no? Porque la suma de dígitos del 5 es el propio 5 y todo número es divisor de sí mismo. Entonces, inmediatamente tengo que insertar el 1 que acompaña a los números de esta naturaleza. Después, en mi colección de entrada, veo un 23 y 23 también me conduce a una suma de dígitos igual a 5. Ah, bueno, hace un rato tenía algo que sumaba 5 y ahora tengo algo más que suma 5. En un ordenamiento de menor a mayor, los valores que resultan iguales son vecinos. Entonces, efectivamente el 23 es bastante vecino del 5. No es un vecino inmediato porque el 1 se coló en el medio por la inserción. Pero viene el 23 como un compañero del 5. Son compañeros en el sentido de que tienen igual suma de dígitos. Pero el 23, cuya suma de dígitos da 5, cuando lo controle, me doy cuenta que 5 no divide a 23. Entonces allí no tengo que insertar el 1 que acompaña al 23. Después me encuentro con un número que es el 312. La suma de dígitos del 312 es 2 más 1, 3, más 3, 6. ¿Ven? Ahora tengo una suma de dígitos que da 6. Repasemos. Venía con uno que daba 2, venía con otro que daba 5, venía con otro más que daba 5 y ahora estoy frente a uno que da 6. Vengo creciendo ordenadamente respecto de la suma de dígitos. El 312, dije recién, me da una suma de dígitos que da 6. Y el 6 efectivamente es un divisor del 312. Listo, hay que insertar un 1. Con el mismo criterio con que insertamos las veces anteriores. Y por último tengo un 38. Acuérdense que el 38 tenía una suma que daba 11. Fíjense que la suma de los dígitos no necesariamente es un número de una sola cifra. Acá el 38 me da una suma de dígitos que da 11 y claramente 11 tiene más de una cifra. Entonces, no se haga ninguna regla extraña sobre cómo se tiene que comportar la suma de los dígitos. En este caso, da 11. Y como 11 no es divisor de 38, no genera la inserción del 1. Todo este caso de prueba está entendido. Por favor, tómense su tiempo o hagan las preguntas que hagan falta, porque es vital entender el caso de prueba. Sí, profe. Ok. Profe, Yo sí una lo entendí. pregunta. ¿Me escucha, profe? Sí, claro, te escucho, te escucho. No sé ¿Puede muy bien quién ocurrir? habla, no sé muy bien quién habla porque la galería que tengo del Zoom es apenas de 4 personas, entonces no se me está Ah, ya. activando quién habla.
Una pregunta, profe. ¿Puede ocurrir que la suma de sus dígitos de los números, por ejemplo, en el 5 y en el 2 3, por ejemplo, en el 5, la suma de sus dígitos es 5 y en el 2 3, en el 23 es 5? Bueno, puede ocurrir un caso de prueba en donde la suma de sus dígitos, o sea, la suma en total de los dígitos sean todos iguales, por ejemplo, 5, que te dé la suma de los dígitos de otro número 5, la suma de otro número con su dígito 5, ¿así? ¿Puede ocurrir? Claro que sí, claro que sí. Mira, ya mismo te invento 3 datos, el 5, el 23 y el 14. Claro. Y así podemos estar un rato largo, porque se me ocurren muchos ejemplos, no sé, el 32, porque si el 23 da una suma de 5, el 32 también da una suma de 5. Entonces, así podemos estar un buen rato y efectivamente tendríamos que mostrar todos ellos, como tienen la misma suma, es como que son todos compañeros en el momento de ordenarlos, y en algunos casos iría con el 1 y en otros casos no iría con el 1, ¿no? Todo depende de cómo sea la cuestión de la divisibilidad. Pero Claro. sí, perfectamente puede pasar eso. Bien. Listo, profe, gracias. Yo voy a agarrarme de tu pregunta para algo que tal vez vos mismo estés pensando, que tal vez la pregunta sería, ¿la salida del vector podría ser diferente entre un programador y otro según el método de ordenamiento que use el primer programador y que use el segundo a la hora de ordenar bajo este criterio? ¿Podría haber una salida diferente? Esto es una pregunta, si se quiere, medio filosófica, pero siempre les insisto y siempre debemos preocuparnos en que para un mismo dato de entrada, un programa tiene que generar siempre una idéntica salida, porque si no, quiere decir que algo está fuera de nuestro control. Yo pregunto, ¿podría ocurrir eso que un programador genere una salida porque utilizó el método de ordenamiento, no sé, por ejemplo, selección, y otro genera otra salida porque utilizó baraja? Tendría que salir ordenado de la misma manera, profesor. Sí, efectivamente. La Así salida sería que igual. no necesariamente igual, porque los métodos de ordenamiento no se comportan igual a la hora de los intercambios. A ver, lo voy a decir de esta manera. Hay métodos de ordenamiento que mientras ordenan, preservan el orden. Y hay otros métodos de ordenamiento que mientras ordenan, desordenan. En definitiva, los dos llegan a un éxito porque llegan a una colección ordenada. Pero estos procesos, como dije antes, pueden respetar el orden o pueden alterarlo al orden, por más que al final lleguen, como digo, a la colección ordenada. Miren, no me voy a detener mucho en esto, pero está interesante la charla y no me quiero olvidar de decirlo. Esto que estamos conversando es justamente lo que separa los métodos de ordenamiento en estables e inestables. Un método de ordenamiento es estable cuando lo que tiene ordenado, o sea, los datos están originalmente desordenados, pero puede ser que algunos de ellos estén ordenados. Imagínense que esto pasa con mucha frecuencia en la vida real, o sea, yo tengo una lista, por ejemplo, de alumnos que la tengo ordenada de la A a la Z, y coloco un nuevo alumno que se inscribió, no sé, fuera de término, y lo coloco al final. Entonces es una lista que tiene n-1 datos ordenados y justo uno solito desordenado. Entonces, ahí es donde el método de ordenamiento que se utilizara para acomodar a ese que está sueltito, desordenado, puede hacer más o menos esfuerzo. ¿Quién hace menos esfuerzo? Un método estable, un método que respeta el orden que se tiene con los datos y que cuando hace el esfuerzo de ordenar el que está desordenado, respeta ese orden, o sea, es estable en el sentido de que no desordena mientras ordena. Mientras que hay otros métodos que no son estables. Y me voy a parar en el método de selección directa como ejemplo, porque el método de selección directa, fíjense que cuando selecciona con este índice J que va a buscar el elemento menor, ¿no? Selecciona uno menor, que es un buen candidato para hacer un intercambio. Cuando hace el intercambio,
con el que está intercambiando lo manda al lugar del que está moviendo. Y cuando lo manda a ese lugar, nadie se está preocupando de si está haciendo un favor o está haciendo una complicación al ordenamiento. Ese intercambio genera un cierto caos porque manda sin ningún criterio un elemento que en una de esas es de los más chicos al fondo del vector. ¿Y por qué selección directa no se preocupa de esas cosas? Porque más tarde o más temprano lo va a detectar como más chico y lo va a volver a intercambiar para que se venga al top de la lista. O sea, es un método que no se preocupa del caos que genera porque, como dije antes, finalmente va a terminar con la colección ordenada, pero es un método no estable. Bueno, todo esto que estamos charlando, y con esto cierro, es para advertir que si aplicamos distintos métodos de ordenamiento, no nos sorprendamos que después la salida no sea exactamente la misma. Van a ser los mismos elementos con las inserciones en los lugares correctos, pero en una de esas alguien muestra el 5 y luego el 23, y según otro método se muestre primero el 23 y después el 5. Ignoremos esto por ahora, no necesitamos más problemas del que ya tenemos. Eso podría ser una discusión, como digo, más de carácter filosófico respecto de cómo se comportan los métodos de ordenamiento. Y no quiero distraer la preocupación de este problema con ese otro problema. Pero ya que un compañero lo preguntó, está bueno que sepan que esto ocurre. Esto ocurre porque los enfoques, los algoritmos que hacen el ordenamiento se comportan de manera distinta. Bueno, cerrado el gran paréntesis que se abrió. Vamos con otro casito de prueba. El otro caso de prueba es un caso de prueba hiper sencillo, pero no podía dejar de considerar que tal vez los datos que yo ingrese no generen ninguna inserción y además, miren qué curioso, es muy fácil inventar un X como el que están viendo, en donde además de estar ordenados según el concepto clásico, también están ordenados según la suma de sus dígitos. O sea que están mostrando como salida el mismo vector de entrada. Pero por supuesto acá yo a propósito hice que se alinearan los planetas, ¿no? Porque miren, invento un 13 cuya suma de dígitos es ¿cuánto, chicos? 3 más 1, 4. 4. Invento el 41, cuya suma de dígitos es 5. Invento el 51, cuya suma de dígitos es 6. E invento el 107, cuya suma de dígitos es 8. Entonces, mentalmente me doy cuenta que a través de la suma de dígitos yo tengo algo con suma 4, con suma 5, con suma 6, con suma 8. Están ordenados según la suma de los dígitos. Y casualmente están ordenados porque el 13 es más chico que el 41 es más chico que el 51 y el 51 es más chico que el 107. Y además tuve la precaución, porque por eso digo de que hice alinear a todos los planetas, que el 13 no me genera la inserción de un 1, porque 4 no es divisor de un 13. Vamos al de al lado. El 41 tiene suma 5. 5 no divide a 41. Vamos al lado. El 51 tiene suma 6. 6 no divide a 51. Y el último, el 107, tiene suma 8. Y 8 no divide a 107. Entonces, el vector queda tal cual como ingresó porque ya está ordenado según el criterio y porque ninguno merecía insertar un compañero. ¿Puede ocurrir esto? Claro que sí. Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente diapo? Sí, profe. Vamos, ahora que ya tenemos los casos de prueba, recordando siempre el ejercicio, a ver cuáles serían los componentes que necesariamente tiene que tener nuestro algoritmo. Necesariamente una entrada condicionada de un vector, porque no conozco de antemano su tamaño. Vamos a tener que usar el separación dígitos de un entero, solo que en este caso
son menos que enteros, son naturales. ¿Por qué digo menos? Porque hay algo menos para hacer, no necesitamos ni siquiera aplicar un valor absoluto porque sabemos que todos nuestros números son positivos, entonces separar los dígitos no necesita de aplicar el valor absoluto antes de empezar. ¿Y para qué voy a utilizar esta separación de dígitos del entero? Para vectorizar, bueno, esa palabra no existe, por eso la pongo entre comillas, pero vamos a tener que armar un vector, vamos a tener que vectorizar la suma de los dígitos. Freno acá porque esto es fundamental. ¿Por qué tenemos que vectorizar la suma de los dígitos? ¿Por qué necesitamos acá un vector auxiliar? Que no importa cómo se llame, pero va a contener de cada dato X la correspondiente suma de dígitos. Entonces ustedes ya se van imaginando que voy a entrar un valor del vector X, le voy a calcular la suma de los dígitos y ese valor de suma de dígitos lo voy a poner en un vector. ¿Por qué tengo que vectorizar la suma de los dígitos? Respuesta, porque tengo que ordenar según este criterio y porque todos sabemos que el proceso de ordenar necesita de un vector. Esto fue básico al explicar vectores, o sea que si ustedes retroceden en el tiempo a aquella clase en la que empezamos a presentar el tema de la unidad 3, que son las variables indizadas unidimensionales, los vectores, dijimos, hay procesos que es imposible que se lleven a cabo si no dispongo de todos los datos en la memoria en simultáneo. La única forma de tener varios datos de la misma colección en simultáneo es colocar cada uno de ellos en un lugar de memoria diferente. Bueno, eso es un vector. Entonces, me tengo que dar cuenta que este problema exige la formación de este vector, porque no hay ordenamiento si no hay vector. Listo, pasemos a tercer componente que parece imprescindible, un componente de ordenamiento. Cada uno acá elige el ordenamiento que quiere, pero con el cuidado que yo tengo ahora dos vectores correspondientes y tengo que mantener esa correspondencia. ¿Quiénes son mis dos vectores correspondientes? X y su suma de dígitos. Otro X, su propia suma de dígitos. Un tercer X, el tercer valor de suma de dígitos de ese tercero. Entonces, mis dos vectores, el original de los datos y el que yo vectoricé con la suma de los dígitos, los tengo que reconocer como vectores correspondientes, ¿sí? Y cuando ordeno, altero. Y entonces, si altero sobre uno, pues debo alterar sobre el otro. Eso es importante que quede anotado, que quede claro, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a necesitar? Voy a necesitar establecer un recorrido sobre mis datos. Yo voy a mirar el primero y voy a tomar una decisión. Voy a mirar el segundo y voy a tomar una decisión. Esa decisión tiene que ver con insertar o no insertar. Habrán visto en el caso de prueba que hay oportunidades en las que inserto y otras no. Entonces, como yo no sé si le voy a cambiar el tamaño a estos vectores, no es apropiado un recorrido incondicional. Siempre decimos que si altero el tamaño del recorrido, el recorrido es un ciclo, ¿sí? En donde una variable de control va desde el valor inicial al valor final. Si yo estoy suponiendo que ese valor final puede alterarse, no puedo hacer un ciclo incondicionado. Entonces, anoto, voy a usar un ciclo condicionado porque posiblemente voy a modificar el tamaño de estos vectores. Y fíjense, chicos, que estoy hablando en plural. No hablo del vector, yo ahora me tengo que preocupar por dos vectores correspondientes. Si altero el tamaño del uno, parece que tengo que alterar el tamaño del otro. Entonces hablo en plural. Quinto, voy a necesitar el componente de inserción, porque si se detecta un elemento que genere la inserción de un 1, entonces ahí tengo que hacer lo que hace la inserción. Repasemos, ¿qué hace la inserción? Hace como dos grandes actividades. Primero el desplazamiento para generar el lugar
y cuando tiene generado el lugar, recién hace la inserción propiamente dicha. Todo eso está resuelto en el componente de inserción elemento, así que la vamos a usar. Y por último, bueno, un ciclo que aquí sí, claro que podemos usar un incondicionado, porque yo ahora con las inserciones o sin las inserciones en el medio, yo conozco el tamaño del vector, hay que mostrarlo entero al vector, desde el primero hasta el último elemento, entonces mi salida va a ser con un ciclo incondicionado. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno, esto es apenas como un resumen de las cosas que necesito tener claras, y además de alguna forma está también ordenado 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la secuencia en que necesito utilizar estos dispositivos, ¿no? Primero la entrada, al último la salida, y en el medio, ¿qué cosa? Este mini proceso que luego se ensambla con este otro mini proceso, que luego se ensambla con este otro mini proceso, y eso genera, digamos, todo un proceso grande que es estudiar la suma de los dígitos, ordenar según ese criterio e insertar cuando corresponda. ¿Ven? Toda esa complejidad grande está, en todo caso, acá tratándose de separar para que nos vaya dando un paso a paso de las tareas que tenemos que cumplir. Bien, una posible estrategia. Acá hay una posible estrategia y después el desafío consistirá en estudiar otra. Yo les voy a tirar alguna pista, pero esta primera estrategia yo se las presento acá con el algoritmo, después lo podemos ejecutar en diagramar, pero básicamente tiene estas partes de las que veníamos hablando. Yo voy a ingresar el vector X y aunque lo puedo hacer por separado, en este caso elegí hacerlo en simultáneo. Cuando voy ingresando los X, voy armando este nuevo vector que dije que era imprescindible vectorizar, que le doy el nombre de SD, suma de dígitos. Se me ocurrió ese nombre para el vector que tiene como elementos la suma de los dígitos del X. O sea, este es el vector correspondiente al X. Yo les pido, por favor, que se concentren solamente en la parte de arriba. Después iremos viendo cada una y cada una de las que siguen. Pero ahora, veamos. Empiezo con un índice en 1. Este índice empieza en 1 porque la entrada, recuerden que era condicionada. La entrada condicionada, ¿qué idea fuerte tiene? Me preocupo del primer elemento y después me preocupo del resto. El primer elemento se ingresa por separado, se somete a condición. La condición para naturales es una condición múltiple, en donde la primera es que sea mayor que 0. Bueno, controlado eso, yo ya estoy tranquila que se trata de un número natural, lo resguardo. La variable res, que lleva una copia del x sub i, es el resguardo que yo necesito porque todos sabemos que el proceso de separación de dígitos de este número va a destruir el número. Y como no puedo perder el dato x, voy a trabajar sobre el resguardo sin preocuparme de que ese valor se pierda. Entonces, para trabajar en la separación de dígitos del entero, a ver, vamos a ir marcando esto con un resaltador. Si ustedes se fijan acá, este ciclo res distinto de 0, lo que hace es ir separando los dígitos del número. Pero como el dígito en sí no me interesa más que para sumarlo, yo no gasto una asignación ni una variable extra en guardar el dígito. El dígito en sí mismo no tiene ninguna finalidad. Su único uso es para que ese dígito sea sumado en un sumador. Sumador que por supuesto se inicializa en 0 antes del ciclo. Por favor, necesito que ustedes se vayan ubicando en diversos componentes que estamos utilizando. Yo no lo anoté en la diapo anterior, pero acá, escondidito, tenemos un componente de acumulador. Un acumulador llamado S que arranca en 0
y que se actualiza cada vez que yo acumulo en S el dígito del número res, del número de resguardo. Entonces, mi nuevo S es el viejo valor de S, a donde yo le estoy sumando el resultado de aplicar mod entre el resguardo y 10. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de sumar el último dígito del número. Luego, res se actualiza dividiéndose por 10, división entera, y vuelvo al ciclo hasta que res se haga 0. Quiere decir hasta que ya lo desarmé completamente al número. Cuando termina ese proceso, cuando termina todo este ciclo que les estuve marcando acá, entonces yo tengo la suma de los dígitos de mi número res. ¿Qué quiero hacer con esa suma? Quiero guardarla en el vector SD. Bueno, acá nos detengamos por favor un ratito. La asignación no tiene que dar ningún problema, es almacenar el valor S que acabo de obtener en un vector que dije que iba a llamar SD. Pero siempre ustedes tienen que concentrarse mucho en cuál va a ser el índice con el cual voy a formar SD. Y esto me hace acordar a la clase del lunes, por eso también traje este problema hoy. El lunes conversamos muy mucho de cómo se forma un vector. Y habíamos dicho que es básico tomar una decisión a la hora de formar un vector. Ese vector necesita su propio índice, sí, por supuesto. Todo vector necesita un índice para que yo pueda moverme adentro de la estructura. Entonces yo tengo que utilizar un índice. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Ya tengo ese índice o tengo que adjudicarle uno propio? Si ustedes acá le hubieran adjudicado un índice propio, por ejemplo, lo voy a inventar, que se llame K, no sería un error, repito, no sería un error, pero me pregunto, K no se movería exactamente al mismo ritmo que I. Claro, porque por cada elemento de X que está siendo apuntado por Y, yo voy a armar su correspondiente elemento SD, entonces, ¿por qué no apuntarlo también con Y? Vectores correspondientes, chicos, es la mejor pista para tomar esta decisión de utilizar el mismo índice, porque es el índice el que me está como señalando con mucha claridad que se trata de vectores correspondientes. Entonces, cuando estoy analizando el primer dato X, voy a armar el primer valor de suma de sus dígitos. Ahora estoy analizando el segundo, y vale 2. Ah, bueno, entonces estoy por armar el segundo valor del vector SD. Y cuando Y esté en 30, el 30avo X me va a generar su propia suma y esa suma se va a guardar en el 30avo lugar de SD. ¿Se nota la correspondencia si uso el mismo índice? Claro, es muy evidente. Pregunta sobre eso, esto me interesa muchísimo que quede claro. Están formando un vector y están con este índice Y cuidando la correspondencia. ¿Alguna duda ahora? Siempre que utilice el mismo, o sea, para identificar el vector correspondiente, profe, ahí es donde me estoy trabando. Siempre utilizo el mismo índice para establecer el vector correspondiente. Sí, sí, señor. A ver, la pregunta de Federico es, ¿entonces siempre utilizo el mismo índice cuando esté trabajando con vectores correspondientes? Sí, la respuesta es sí. Porque vuelvo a decir, podrías gastarte otra variable y podrías llamarla si querés K, pero después te invito a que hagas la prueba de escritorio. Cuando I vale 1, K va a valer 1. Cuando I valga 2, K va a valer 2. Cuando I valga 3, K va a valer 3. Cuando I termine su proceso de entrada de los datos, me está diciendo el tamaño del vector -1 por culpa, digamos, de la bandera de fin de ingreso. Y el K, igual que I, va a tener que restarse en 1 porque va a ser el tamaño del vector SD. Entonces, después que hiciste todo eso y tenés frente a vos esa prueba de escritorio, decís, pucha, ¿y para qué gasté K?
Si K empezó en 1 cuando I estaba en 1. K termina en el mismo tamaño que termina I. Cada vez que incremento I, incremento K. ¿Qué acaso no son la misma cosa? Entonces, ¿para qué llevar esa variable ¿para qué llevar esa variable gemelo, digamos, esa variable gemela, la K con la I? Me la ahorro, pero encima gano en claridad, Federico, porque gano en claridad porque estoy hablando de que necesito armar un vector correspondiente. Entonces, utilizar el mismo índice es el mejor señalador de esa correspondencia. Sí. ¿Lo ves? Sí, ahora sí, profe, ahora sí, sí. Genial. Quien haga su propio índice, quien tenga ganas de definir su propio índice para SD, quien tenga ganas de usar la variable K, repito, no va a dar error. El usuario va a ver correr este problema, va a ver correr este programa y no va a encontrar ningún error. Eso es invisible, digamos, después. Pero es una variable que usaste al vicio. Y encima te perdiste la oportunidad no sé, de mostrar con claridad que estás utilizando el mismo índice porque estás hablando siempre de la misma posición en dos estructuras que se corresponden. Bien, resuelto esto, ¿cómo sigue la entrada de X? No nos olvidemos que todo esto está dentro de un proceso de ingreso de X. Actualizo Y, o sea, me preparo para leer el segundo, leo el segundo y con el ciclo condicionado lo controlo, lo resguardo, separo sus dígitos, mando la suma de sus dígitos a mi vector correspondiente, preparo para el tercero, ingreso al tercero, lo valido, lo resguardo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo termina todo este proceso de entrada condicionada? Ustedes saben que termina con la bandera de fin ingreso. La bandera de fin ingreso se ingresa, se valida y como no cumple la condición del ciclo, ignora todo el rango. ¿A dónde va a parar entonces el algoritmo cuando termine el ingreso? Veamos. Primero que nada, a tener el valor n igual a i menos 1. N ahora, el tamaño del vector X es conocido. No era conocido cuando empezó el proceso de ingreso, pero ahora lo conozco. ¿Por qué es i menos 1? Porque tengo que restar la bandera de fin de ingreso que no es de mi interés, no es parte de mis datos. Entonces, n es el tamaño del vector X y al mismo tiempo n es el tamaño del vector SD. Sí, profe. Sí, profe. Claro, perfecto. Tengo dos vectores correspondientes, obviamente van a tener que tener el mismo tamaño. Bien, y ahora viene el ordenamiento. Acá también me quiero detener un ratito porque me parece que esto es lo que le complicaba a la compañera que me mensajeó ayer a la tarde. Me decía, no entiendo esto de ordenar bajo la suma de los dígitos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Se escucha mucho barullo con una radio de fondo. Ahí está, muchas gracias. Les decía, ordenar según el criterio de SD es poner a andar los dos ciclos incondicionados que son típicos del método de selección directa. No sé si observan, chicos, que yo usualmente cuando necesito ordenar elijo este método por la claridad. Yo no quisiera que en esta clase no sé, se pierdan por culpa del método de ordenamiento. Esas cosas deberían estar súper entendidas ya. Entonces, no me detengo a analizar el ordenamiento. Ustedes saben que es el ciclo I, el ciclo J, uno anidado en el otro, bla, 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 bla. Pero acá lo que importa que cuidemos es que los intercambios, toda esta zona de intercambio que les estoy marcando, ocurren por el verdadero de cuál condición. Una condición que no tiene que ver con los X, sino con la suma de los dígitos de aquellos X. Si la suma de los dígitos de uno que está apuntado por J, que está más allá en la colección, resulta más chico, menor, que la suma de los dígitos del valor I en el que estoy parada, estacionada, entonces eso genera
que lo seleccione a este y lo intercambie, lo lleve a vivir a un lugar más adecuado por ser menor. Pero cuando hago los intercambios, no puedo perder la correspondencia. Entonces, las primeras tres asignaciones corresponden al intercambio sobre el vector SD, y las últimas 3 asignaciones corresponden sobre el vector correspondiente X. ¿Se podría haber hecho las 3 primeras como 3 últimas y las 3 últimas como 3 primeras? Sí, claramente eso es indistinto, pero lo que no puedo dejar de hacer son las 6 asignaciones. 3 para el intercambio en un vector y las otras 3 para el intercambio en su vector correspondiente. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? Ordenamiento. ¿Ven? Por eso la llavecita yo les puse ordenamiento de X y SD según SD. Según SD. Esta es la clave. Yo estoy ordenando según la suma de los dígitos. Por eso, este criterio es el que aplico acá cuando hago la comparación. Acuérdense que ordenamiento supone 2 actividades, comparar e intercambiar. En la comparación es donde radica el criterio de ordenamiento. Yo no quiero ordenar según los valores de los X, yo quiero ordenar según los valores de las sumas de los dígitos de los X. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe, Sí. una pregunta. Sí. En la parte del intercambio, ¿es lo mismo si primero hacemos con el intercambio con el vector X que con el SD? Sí, O sea, sí, bien. es lo mismo. Por eso les marqué las 3 primeritas y las 3 segundas. Si este grupito de A3 los invertís, primero haces intercambio sobre X y después haces intercambio sobre SD, es indistinto, va a andar, va a funcionar. Lo que no podés hacer es olvidarte de una de esas ternas, ¿no? Bien, bien. Gracias, profe. De nada. Ok, avancemos un poquito. Y ahora viene el recorrido en donde nosotros queremos, a ver, ¿cuál es nuestro propósito? Insertar, pero manteniendo la correspondencia. Aquí otra pesadilla más. Es tan importante mantener la correspondencia que cuando yo inserte sobre X, no puedo hacer que X crezca y que SD se siga manteniendo chiquito, porque perdí la correspondencia. No puedo insertar unos en X, por más que estuvieran bien insertados, nadie discute eso, pero si yo pierdo la correspondencia con SD, en la próxima iteración ya no estoy trabajando con vectores correspondientes. Y la clave de esta solución, la clave de esta estrategia, fue armar el vector en correspondencia para después utilizarlo. Entonces, primero que nada, les voy a marcar una asignación. No sé si están viendo que marco esta asignación en donde dice, voy a poner en el vector SD, en la posición no importa, no nos concentremos en eso ahora, voy a poner un 0. Al vector SD le invento artificialmente una inserción también. ¿Con qué fin, chicos? Para que mantenga el mismo tamaño que el vector que está creciendo, que es el vector X. Es una posible idea. Después en el desafío vamos a charlar otra. Pero la idea no puede descuidar
que mis vectores son correspondientes y que deben seguir siendo correspondientes. ¿Quién preguntaba algo? No, digo, que me perdí. Me perdí. Bueno, ¿saben Eh, qué? eh, A ver. Prometo que todas las cosas que queden así medio descolgaditas se entienden mejor después cuando ejecutemos el algoritmo y veamos la prueba de escritorio. Pero yo pregunto, ¿se acuerdan hace un ratito la prueba de la prueba de escritorio en donde había un número 110? Sí, sí. sí, sí. Ok. ¿Qué suma de dígitos tenía el 110? 2. 2. Entonces, como 2 divide a 110, al lado del 110 yo voy a tener que insertar un 1. ¿Se acuerdan Sí. de todo eso? Sí, Genial. sí. Bien. Dejen de mirar el algoritmo y supongan por un ratito que se va a insertar bien el 1. Tengo el vector X, en el X está viviendo el 110, y el 110 inmediatamente después de la inserción va a tener de compañerito un 1. ¿Se imaginan eso? Sí. Ok. Sí. Entonces quiere decir que tenían un vector de tamaño n y ahora tienen un vector de tamaño n más 1. ¿Es correcto? Sí. 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 Y como Bien. son correspondientes, tienen que ir creciendo de la misma manera, profe. Exactamente, Daniela, lo que acabas de decir. Como son vectores correspondientes, el SD lo tengo que hacer crecer. Y Profe, una eso es, pregunta. perdón, termino con esto. Y eso es Casi. invisible a la salida. Fíjense que cuando hicimos nuestros casos de prueba, nadie puso en la salida el vector SD. El vector SD es un vector auxiliar interno a los fines del proceso, pero es un vector que después al usuario no le interesa para nada, no lo quiere ni ver. Entonces, ¿cuál es el problema de seguir alterándolo? ¿Para qué? Para que siga sirviendo a los fines que lo necesitamos. Entonces, ¿cómo lo voy a alterar a SD para que mantenga el tamaño, como dice Daniela? Y también inserto cosas. Me dio ganas de insertarle un 0, le podría haber insertado cualquier cosa, le podría haber insertado un 1, le podría haber insertado un 80, si mi número preferido es el 80. A ver, lo que quiero decir es que tengo que insertar elementos para mantener la correspondencia. Porque si en uno inserté un 1, en el otro tengo que insertar algo. Tal cual como lo dijo Daniela. Sí, ¿quién más iba a preguntar algo? No, era eso, profe, era eso. Ok. Bueno, les decía, hagamos una pasadita, en todo caso no muy lenta, sobre este último procesito de recorrido para que se vayan entendiendo las cosas. El recorrido es condicionado, ya lo habíamos anotado eso cuando elegíamos los componentes. Tiene que ser condicionado porque es muy probable que el tamaño n se altere. Entonces, empiezo en 1 y la única condición que le pongo a mi ciclo es la del desborde. Hay que tener cuidado que 1 y sea menor o igual que n, el tamaño. Hasta ahí vamos bien porque 1 es menor o igual que n y empiezo a trabajar. ¿Cuál es el control que corresponde hacer? La divisibilidad. Gracias a Dios, el mod, fíjense que recibe como argumentos elementos de un vector. No hay ningún inconveniente con esto. Entonces, el mod entre mi dato X y la suma de dígitos correspondiente da 0. Es decir, la suma de dígitos de este número X divide a X. Eso es lo que contesta por verdadero esta pregunta. Que efectivamente da 0, por verdadero acabo de detectar un X que necesita insertar un 1 a su lado. Entonces, lo que tienen a continuación, lo estoy marcando, es el desplazamiento. Ven, acá pongo una D de desplazamiento. ¿Desplazamiento solamente sobre el vector X? No. Como dice Daniela, desplazamiento sobre los dos vectores. Todo el tiempo que altero uno, debo acordarme de alterar el otro. El desplazamiento, repito, no me detengo, pero ustedes saben que es un ciclo que va desde el fondo del vector decrementando el paso hasta un cierto lugar. ¿Cuál es ese cierto lugar? I más 1. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en este momento con el señalado por I, pero como la inserción debe hacerse a la derecha,
yo quiero desplazar hasta los lugares I más 1, no hasta el lugar I, sino hasta el lugar I más 1. Ok, resuelto el desplazamiento, verán que voy un poquito rápido. ¿Qué viene después del desplazamiento? La inserción propiamente dicha. Hace un ratito lo repasábamos. Insertar significa hacer lugar y luego insertar. Ya hicimos el lugar, ahora inserto. ¿Qué inserto? En X subí más 1, o sea, a la derecha de la posición marcada por Y, el famoso 1 que pide el problema. Y a la derecha de nuestro vector auxiliar SD, en la misma posición, correspondencia, le invento la inserción de un 0. Esta es una asignación, repito, completamente artificiosa, nada más que a los fines de proteger la correspondencia. Terminadas estas inserciones propiamente dichas, no me puedo olvidar de modificar el tamaño del vector, que ahora tiene un elemento más, y con I salto 2 lugares. ¿Por qué salto 2 lugares? Porque debo saltear el que acabo de insertar. Mientras que por falso, el I se mueve de 1 en 1. Miro el primer XI, miro el X1. Cuando esto se pase a 2, miro el X2. Cuando esto se pase a 3, miro el X3. ¿Cuándo transito por el falso? Cuando no hay divisibilidad. Entonces ahí miro 1 por 1 y en una de esas nunca inserté nada. ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Ya vimos el caso de prueba número 2, en donde no habíamos insertado absolutamente nada. En esa situación corresponde mover el índice de 1 en 1. En cambio, por el verdadero, lo moví de prepo 2 lugares porque tengo que saltear el análisis del 1 insertado. Ese no es un elemento del vector, ese es un elemento nuevo que apareció ahí por la inserción. ¿Se entendió más o menos en líneas generales todo este proceso? Sí, profe. Sí, profe, Ok, sí. genial. Fíjense que si ustedes me dicen que sí, no sé si se dan cuenta la cantidad de pelotitas que están manejando en el aire, ¿no? Como un malabarista. Están manejando digamos, el ciclo condicionado para el recorrido. Están manejando la inserción, están manejando correspondencia y están manejando esta cuestión del I, que no es una cuestión menor, ¿no? De cuándo me muevo de 1 en 1 y cuándo debo saltear 1 por efecto de la inserción. Esto no lo habíamos charlado el otro día porque estábamos preocupados en las eliminaciones, pero en las inserciones es bastante clásico tener que preocuparse por esto. Cada vez que inserto algo en una colección, mirar, porque si cambiara ahí a I más 1, en la siguiente iteración lo estaría mirando. La respuesta en este ejemplo, en este problema es no lo quiero mirar. Ah, bueno, entonces hay que saltearlo. ¿Ven? Todos estos detallitos, no digo que ocurren siempre, ocurren con mucha frecuencia, pero también dependen del problema. Eso no se haga en una regla general para toda la vida, depende del problema. A veces yo quiero insertar cosas que a su vez necesitan ser analizadas. ¿Se acuerdan de un problema que decía no quiero tener en posición par un número par? Bueno, elimino. Y el próximo que viene, el próximo que viene lo quiero analizar también, no sea cosa que también sea un par y lo tenga que eliminar porque me quedo en posición par. ¿Ven? Entonces ahí no tengo que saltear, ahí tengo que concentrarme en quedarme para el próximo que viene. Es que las cuestiones de saltear o no saltear elementos y del movimiento de estos índices dependen del problema. Bueno, gente, enseguida se termina esto. Por supuesto, la salida dijimos que siempre es posible, no hay que controlar con ninguna bandera ninguna otra posibilidad, porque si hubo vector de entrada, siempre va a haber un vector de salida. Y para terminar, aclaremos entonces las ideas fuerza de este desarrollo, las ideas fuerzas de esta solución. Los vectores X y SD son correspondientes, por lo tanto, para mantener el mismo tamaño n en ambos, cuando se inserta 1 en X, se inserta 0 o cualquier otro valor que se les ocurra en SD. Esta es la estrategia, como digo,
con esta, si se quiere, trampita artificial que resuelve el problema. Pero en el desafío yo les propongo lo siguiente. ¿Por qué no hacemos lo mismo sin insertar este elemento ficticio en el vector? Bueno, aquí Daniela debe estar súper preocupada porque ella lo entendía muy claro de esta manera. Y ahora les digo, ahora, ¿sabes qué? Lava la cabeza, empezá de cero y pensarlo de otra manera. Bueno, de eso se trata un desafío, justamente. A ver, ¿cómo sería de otra manera? Yo les quiero una pista. Al detectar que la suma de dígitos es divisor del número, ya no necesito un solo índice porque X y SD van a ser dos vectores que dejan de ser correspondientes. Lo voy a decir de otra manera. Hasta el ordenamiento, sí o sí, necesito mantener la correspondencia. Sí o sí, eso es no negociable. Pero para el recorrido de detección de suma de dígitos divisores del número, voy a olvidarme de la correspondencia. Entonces, una inserción en X genera que Y se mueva de a 2. Pero no quiero moverme de a 2 en el vector SD. Ah, caramba. Entonces cada uno tiene que tener su propio índice. Repito, ¿cuál es la pista? No es suficiente un solo índice. ¿Pero se puede resolver? Claro que sí. Y como digo siempre, chicos, el desafío es nada más que para poner a trabajar las neuronas y de alguna manera también me tranquiliza a mí que se entendió el problema que yo muestro, porque si no entendieron el de base, menos que menos van a poder hacer el desafío. Entonces, para mí es una satisfacción ver que están proponiendo soluciones llamadas desafío porque pudieron entender la solución base. ¿Es una actividad optativa? Sí. ¿La hacen? Fantástico. No genera ningún problema. Y sobre todo, y acá vuelvo a ser muy clara con esto, si la primera solución funciona, nosotros en un parcial nunca, jamás vamos a decir, ah, no, pero vos no lo hiciste por esta otra estrategia, entonces esto no vale, porque resulta que lo podrías haber hecho pensando así. No. Nosotros en elementos de programación, en donde no nos fijamos cuestiones de eficiencia ni nada por el estilo, mientras que ustedes tengan una estrategia, la respeten a lo largo de todo el algoritmo y la salida sea correcta, ya está. Para nosotros es más que bueno que puedan trabajar así. Nadie pretende que se pongan en la cabeza de otro, ¿sí? Así que esto, repito, si lo resuelven de la forma en que lo mostré recién, un parcial es de 10, no falta nada. ¿Mm? Ok. Les doy bastante más tiempo para el desafío porque como se cuelan las evaluaciones de viernes y sábado, me imagino que no tienen tanto tiempo, pero como sea, esto siempre ayuda hasta para preparar el parcial, ¿no? Bueno, terminemos esta última diapo con los anuncios. Después hacemos las pruebas de escritorio ya directamente en diagramar para quedarnos conformes con que la cosa funciona. Pero por las dudas, se corte la conexión, no quiero dejar de decir esto. Recuerdo una vez más, y ya van miles, cómo es el tema de rendir el parcial este viernes 4 o este sábado 5. No todo el mundo puede rendir este viernes 4 o sábado 5. Debe estar en el listado que yo les publico. Ustedes van a tener como siempre la consulta. El que se anota, listo, queda para rendir. La consulta la habilito hoy. Tienen todo el día de hoy hasta las 11:30 de la noche para anotarse. ¿Quiénes pueden anotarse? Únicamente los que aparezcan en el listado. Ven que el algoritmo dice, primero que nada, me fijo. Si estoy ahí, en ese listadito, es porque soy del grupo de los que venían cumpliendo con las tareas. O sea, no soy rezagado.
Si estoy en el listado, si el paso A funciona, entonces me anoto. ¿Para qué sirve la consulta? Para ser respetuosos del día que ustedes prefieran. Hay compañeros de ustedes que trabajan, entonces el viernes no pueden, se anotan el sábado, en fin. Se anotan. Y después no olviden mirar mañana el listado definitivo. ¿Por qué, chicos? Por esto que les expliqué muchas veces. Por ahí se anotan 20, pero nosotros solamente podemos tomar a 12. Entonces elegimos los 12 primeros. Y el 13º tiene que saber que no rinde porque no tenemos opción de tomarle a tanta gente. Chao, quedará para otra semana. ¿Qué otra situación puede pasar? Puede pasar que no se anotaron, pero nosotros lo mismo los pusimos de prepo. Porque si se anotan, por ejemplo, 8 y nosotros tenemos la capacidad para tomar a 12, no vamos a estar ociosos tomando 8. Vamos a elegir a 4 más del listado y lo vamos a poner para que vaya a rendir. Entonces, esos 4 no pueden quedar como ausentes, porque el ausente le quita oportunidad. Ustedes tienen 3 oportunidades para rendir el parcial. La primera, la recuperación 1 y la recuperación 2. Si están ausentes en alguna de esas oportunidades, chao, la oportunidad se perdió. Es lo mismo que en la presencialidad. Si nosotros le decimos el parcial es el día sábado a las 8 de la mañana, a las 8 el parcial arranca, no viniste, chao, es una oportunidad perdida. Entonces, por favor, no olviden revisar el listado mañana a la mañana. ¿Clarísimo esto? Una pregunta, Como el profe. agua, profesora. ¿A qué hora se habilita la consulta para inscribirse para el parcial? Yo lo suelo hacer en algún momento ahora al terminar la clase. Justo hoy, no sé si lo voy a poder hacer de inmediato, si no lo voy a hacer al mediodía. Para mayor seguridad, te diría que lo voy a habilitar a, no sé, a las 2 de la tarde. Pero yo entiendo tu pregunta, porque vos decís, uy, capaz que entro a las 2 de la tarde y ya se anotaron 12, y yo me quedo sin rendir. Claro, eso me Entonces, pasó la semana pasada. claro, claro. ¿Quién habla, Roberto? No, Agustín. No, Ya Agustín. sí, le mandé un mensaje y yo me inscribí a las 4 de la tarde, creo, y ya no había lugar ya. Claro, entonces por eso, ¿saben qué vamos a hacer, chicos? Que yo tengo la mañana medio complicada hoy. Supongamos que yo termine a las 11, pero recién me pueda volver a sentar a la máquina porque tengo que salir. A ver, vamos a decir, a las 3 de la tarde la voy a habilitar. Me quiero asegurar, no, ni siquiera voy a decir a las 2. A las 3 de la tarde la voy a habilitar. O sea que a las 3 y 1 minuto los ansiosos ya pueden estar anotándose. Ahí estaría a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahí está. Entonces tienen desde las 3 de la tarde hasta la noche para anotarse. Y mañana, fíjense si efectivamente quedaron. ¿Sí? Y un anuncio más, el último. Este es para los alumnos rezagados. No se olviden que tienen la tarea 2, que esta también es obligatoria, al igual que la 1. Y con los alumnos que vayan cumpliendo con estas tareas, recién creo que vamos a poder empezar a tomarles el 11 o 12, o sea, el fin de semana que viene, previo, la misma mecánica de todos, ¿no? Previo a anotarse en la consulta de ese día miércoles, ¿sí? Dicho de otra manera, los alumnos rezagados no pueden rendir el parcial este fin de semana, no van a estar en este listadito de habilitados que yo llamo A, no van a estar. Vamos, como siempre dijimos, a dar prioridad a que vayan rindiendo los chicos que están como en mejor situación con el tema de diagramación. ¿Sí? ¿Está clarísimo esto? Seguro que hay algún rezagado entre los conectados. ¿Está clarísimo? Sí, ¿Alguien yo. que me conteste? Sí, profesor, sí. Sí, profe. ¿Quién es yo? Yo, Rodrigo. Sí, profe. Rodrigo. Ok. Rodrigo, te queda clarísimo entonces, ¿no? No te preocupes claro. hoy a las 3 de la tarde, si vos estás en el listado de rezagados, ni te preocupes a las 3 de la tarde de venir corriendo a anotarte porque no estarías en el listado para este fin de semana. Nosotros queremos que ustedes tengan un tiempo más relajado de práctica.
No queremos tomarle, o sea, están rezagados, ellos mismos reconocen estar un poco atrasados con el tema, ¿qué favor le hacemos tomándole el parcial? O sea, nos demos otra semana más y de paso siguen practicando, pero con tareas obligatorias, ¿sí? Y eso me hace acordar algo que también les quería decir, chicos. Si este fin de semana nosotros sentimos que entre 4 y 5 prácticamente ya le hemos tomado todo el grupo de avanzados, entonces las clases desde la semana que viene van a ser un poquito más tranquilos. Yo voy a elegir problemas tal vez más sencillos porque tengo que ahora sí concentrarme en los chicos que están un poco más atrasados. Así que, ¿por qué les quiero comentar esto también? Porque hay alumnos que la llevan muy bien a la materia, incluso acá hay gente que se conecta, que ya tiene el parcial aprobado, que yo feliz de que se conecten, feliz, pero no se sorprendan que después digan, oh, pero este problema ya lo superamos hace rato. Bueno, hay que pensar también que hay compañeros que están un poquito más atrasados y esos problemas les van a venir mejor que problemas muy complejos. Ok, Profe, preguntas, si no nos vamos a diagramar. Cuéntenme. profe, ¿qué tal? Buen día. ¿Me Hola. escucha? Sí, Carlos, decime. ¿Qué tal? Mire, yo me anoté la semana pasada y Sí. claro, no salí en el listado, ¿sí? Pero me fijé ahora o sea, me fijé en el Moodle y figura que yo Sí. debo el parcial, me dice. Ajá. Bueno, mira, Carlos, nosotros todavía no publicamos el listado de los chicos que se anotaron como rezagados, ¿eh? Así que no sé en cuál listado te estará fijando. Yo estoy en el listado de los no rezagados. Ah, bien, de los no rezagados. Y no figuraste todavía para ningún parcial. Claro. O sea, yo me anoté de la semana pasada y ¿Sí? no salí en la lista. ¿Para qué día te anotaste? ¿Viernes o sábado? Se fue para el sábado. Bueno, el sábado ocurrió que se anotaron mucho más de 12, entonces elegimos los 12 primero, por eso no saliste en la lista. Ah, perfecto. Pero lo mismo lo voy a chequear. Carlos, Javier, ¿cómo es tu apellido? Farfán. Farfán, lo que pasa es que acá se me mapea Far nomás, entonces. Claro, está bien. Ok, Carlos, Javier, Farfán. Bueno, te hago una pregunta. ¿Vos podés rendir sí o sí los sábados nomás o los viernes también? Mire, podía, pero ahora el viernes tengo un trabajo, así que no, ahora este viernes se me hace imposible a la mañana. No te preocupes. Si vos querés rendir este sábado, el único consejo que te voy a dar es que te conectes 3 en punto. La Bien, sí, consulta va a estar habilitada desde las 3 y primería. Es la única forma, sí, porque para los presiona sábados, F5 cada rato. porque para los sábados siempre hay más peticiones, entonces tuvimos que cortar en 12. Bien, profesora. Ok, pero gracias por tu pregunta, la verdad que ayuda para que todos se terminen de ubicar con el sistemita. Bueno, ¿les parece que vamos a diagramar o alguna pregunta más sobre esto? No, A ver, vamos profesor, a ver estoy bien. el chat. Sí, decime. No lo digo que estoy bien, profe. Ajá, Quiero ver ok. cómo funciona ese algoritmo. Bien, bien, bien. Vamos a mirar entonces el algoritmo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir esta otra. Ok, ¿están viendo el algoritmo? Sí, profe. Bueno. Empecemos a jugar con esto. La prueba de escritorio que vamos a correr, que sea, ¿qué les parece si empezamos por la prueba de escritorio 2? Que es muy fácil para obtener la salida. Acá está. Si yo coloco el 13, si yo coloco el 41, noten que diagramar está trabajando en la separación de dígitos del 13 y del 41 y está colocando en SD
la suma de 13 queda 4 y la suma de 41 queda 5. ¿Se ve eso en pantalla bien clarito? Sí, profe. Sí. ¿Ven? Es como que a medida que van ingresando los X, a medida que se van acomodando en el vector X, yo estoy formando al mismo ritmo el vector SD. Sí. Bueno, voy a colocar un tercer elemento que será el 51. Voy acomodando un cuarto elemento que era el 107. Esta era mi prueba de escritorio número 2. Y entonces, a ver, déjenme que abra acá un poquitito. No. Y voy a colocar la bandera de fin de ingreso. Vamos con un 0, la típica bandera de fin de ingreso para los naturales. Y ahora parece que diagramar se volvió loco porque está trabajando. Y termina mostrando qué vector. El 13, el 41, el 51 y el 107. El vector copia porque ya está ordenado según suma de dígitos. Fíjense que el suma de dígitos no se está mostrando, no ese es el propósito del problema, pero controlemos. 13 me da suma 4, 41 me da suma 5, vamos bien. 51 me da suma 6, vamos perfecto. 107 me da suma 8, el que tiene la mayor suma. Acá no hay dudas, ¿no es así? No, profe. Pero yo les voy a mostrar un poco de la prueba de escritorio. Porque ahora, a ver, abriendo X, lo ven completo el vector, resguardo va copiando cada elemento del vector y lo va destruyendo, generando la suma. Cada vez que el proceso de separación de dígitos termina, el elemento que es la suma de cada X, de los dígitos de X, se va acomodando en el vector SD. Y por fin acá les estoy mostrando X completo con la bandera de fin de ingreso al último, pero que después siempre se ignora, y les estoy mostrando SD completo, 4, 5, 6 y 8, ¿ven? Por lo tanto, el ordenamiento, miren, ¿no? El ordenamiento arranca con I en 1, J en 2, luego J se mueve a 3, se mueve a 4, se mueve a 5 para desbordar, y se coloca en 2, y J entonces toma los valores 3, 4 y 5 para desbordar, y se mueve a 3, entonces J toma los valores 4 y 5 para desbordar. Todo el tiempo se movieron los índices, pero no hubo intercambio, porque estaba justo ordenado como lo queríamos. Y después empieza el recorrido, y fíjense que a lo largo de todo el recorrido tampoco hay inserciones. Entonces es una prueba de escritorio prácticamente vacía de trabajo. Bien, vamos a la prueba de escritorio que realmente interesa. Vamos a ejecutar con los números que habíamos dicho. 5, 110, 38, 312, 23, y ahora una bandera de fin de ingreso, 0. Aquí sí que la pobre trabaja un poco más. Ok. Primero que nada, chequeemos la salida. El primero en aparecer es 110. Vayan controlando ustedes mentalmente. 110 tenía una suma de 2. Y como 2 divide 110, aparece el 1 insertado. Correcto. Después aparece el 5. 5 tiene una suma de 5. Y como 5 divide a 5, aparece otro 1 insertado. O sea que hasta el X sub 4 va fantástico. Ahora aparece el 23. 23 también tiene una suma de 5. Por lo tanto, es vecino del 5. Y 23, que tiene una suma de 5, como 5 no divide a 23, no merece la inserción del 1.
Ahora saltamos al 312. 312 tiene una suma de 6. Como se divide a 312, le insertamos el 1 a su derecha. Y por último aparece el 38, que la suma es 11. Por lo tanto, es el que tiene mayor suma, es el que va al fondo del vector. Y como 11 no divide a 38, tampoco merece la inserción. ¿Es correcta la salida? Chequen ustedes, y efectivamente tenía que ser así, ¿no? 101, 51, 23, 312, 1 y 38 para terminar. Bien, ahora sí estudiemos un poquitito en detalle la prueba de escritorio. Voy al principio y ustedes notan que X va creciendo y en simultáneo se va formando SD con la suma de los dígitos del 5, del 110. No sé si notan, donde estoy poniendo el cursor, el vector está 5, 2. No es un vector ordenado, es un vector que luego ordenamos con selección directa. Cuando lo formo, no me preocupo del orden. ¿Lo podría haber formado ordenado con baraja? Sí, pero ya me parecía demasiadas cosas juntas. Es entrar X, armar SD y encima ordenado. Entonces, para no tener tanto malabarismo encima, dije, vamos a dejar el ordenamiento para dentro de un ratito. Sigo armando SD. Como ahora trabajé con el 38, la suma de 38 genera un 11, se coloca el 11. Como ahora trabajo con 312, la suma genera un 6. ¿Sí? Como ahora trabajo con 23, la suma genera esperen que abro acá, genera un 5, perfecto. Y después aparece la bandera de fin de ingreso y se terminó el trabajo. Pero inmediatamente, miren, ¿no? Aquí tienen muy parecidos los vectores SD. El de arriba, el que estoy señalando, dice 5, 2, 11, 6, 5. Y el de abajo es el alterado por efecto del ordenamiento. 5, 5, 11, 6, 5 es un movimiento que se hizo para traer el 5 adelante, pero después el definitivo que tiene que ir adelante es el 2. Entonces, en donde estoy señalando, ya consigue selección directa el más chico de la colección puesto en primer lugar. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Aprovechemos esta parte de la prueba de escritorio para notar que el n está en 5, tamaño del vector, genial. Y los auxiliares son siempre una parejita de auxiliares, porque acuérdense que el método de ordenamiento necesita un auxiliar para reservar un ratito un elemento del vector X, pero también necesita un auxiliar para reservar un ratito un elemento del vector SD. Entonces, primero auxilia al 2, que es del vector SD, y después auxilia al 110, que es del vector X. ¿Se acuerdan? Que el método de ordenamiento, Sí. que los voy a poner aquí para que lo tengan presente, necesitaba, ¿ven? Dos auxiliares. El auxiliar para SD y luego el auxiliar para X, que son este 2 y este 110 que aparece. Ok. Prosperamos con el orden rápidamente porque nadie debería tener problemas para entender el ordenamiento. Esto ordena, 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 ordena. Y finalmente, esperen que me pasé, acá está. Lo voy a dejar hasta acá, en donde ustedes ya notan que el vector SD, acá, donde tengo el cursor. El vector SD ya está ordenado. 2, 5, 5, 6 y 11. Genial. Ahí terminó todo lo que es selección directa. Entonces, lo que viene a continuación es el recorrido.
¿Ven? El I vuelve a estar en 1 para preparar mi recorrido. Les voy a mapear del algoritmo la parte del recorrido. El I, la primera cosa que ocurre, se prepara en 1 para empezar el recorrido. Con 1, cosa que está acá, y hasta que sea menor o igual que n, yo empiezo a hacer la consulta de divisibilidad. ¿Ven? Si la divisibilidad ocurre, entonces hago el desplazamiento. El desplazamiento, fíjense que se nota ahí mismo. J toma el valor n, o sea 5, y decrementa, decrementa, decrementa. Todos esos decrementos obedecen a estos movimientos de desplazamiento para pedirle a los elementos de J que se vayan un poquito a la derecha. ¿Ven? Lo que está en J, que se vaya J más 1. Lo que está en J, que se vaya J más 1. Le estoy pidiendo a ambos vectores correspondientes que hagan lugar. La inserción, decíamos, tiene dos actividades. El desplazamiento para generar el lugar y luego la ocupación de ese lugar con la inserción propiamente dicha. Entonces, todo este trabajito que están viendo en la prueba de escritorio ocurre para que J tome los valores 5, 4, 3, 2, ¿ven? Y ahí, cuando terminó de hacer el espacio, inserta, miremos el efecto de la inserción, inserta, ahí está, mire, acá apareció, inserta el 1 en X, inserta el 0 en SD. El 0 que explicaba Daniela, ¿no? Este que tengo que insertar para tener cuidado de mantener la correspondencia. Inmediatamente hecha las inserciones, corrige el tamaño del vector, que ahora es un vector de 6 elementos, y con I salteo de 3 a 5. No sé si lo llegan a ver ahí en la pantalla. ¿Por qué? Porque acabo de hacer una inserción. Bueno, básicamente eso es lo que está pasando. Al ratito, como no hago inserción, paso I5 directamente a 6. ¿Por qué? Porque transité por el falso. Al transitar por el falso, voy de 1 en 1. De 6 paso a 8, y eso es una pista de que tuve que hacer una inserción. ¿Ven? Ahí la ven a la inserción. El 1 a la derecha del 5, el 0 a la derecha del 5. Acabo de hacer una inserción, salteo ese elemento recientemente insertado y con I me voy a 8. El N se corrigió porque después pasó a 7. Acá ocurre la última inserción y el N se va a 8. Bueno, lo siguiente para hacer es simplemente la salida. Por eso solamente es un recorrido desde el 1 hasta el 8. El 9 es el valor del desborde. Para convencerse, el vector de salida tienen, ven, hasta 8 elementos. El 9 es el valor I de desborde. ¿Preguntas? Profe, con respecto al desafío, ahí cuando yo voy a sacar el mod de X dividido en suma de dígitos, ¿podría iniciar arriba otro índice que corresponda a la suma de los dígitos? Claro. Claro, esa es la idea. Tal cual, Daniela, esa es la idea. Acá empiezan las alteraciones. En este mod XY SDI igual a 0, SD no va a poder ser referenciado con el índice I, porque ya no va a ser movido con el mismo ritmo con que se mueve X. Entonces, así como arrancas Y en 1, tendrás que arrancar un índice, no sé, inventemos llamado K. J acá. J, bueno, J, cuidado que lo estoy utilizando Sí. más abajo para los desplazamientos.
Bien. Así que por eso te estaba proponiendo K, L, lo que tengas ganas. Pero seguro, seguro que ni J. Para que solamente inserten X y no NSD. Exactamente, pero tenés que tener cuidado de cómo te vas a mover dentro de ese D, porque acá I saltea de a 2 Y en dos porque le lugares. acabas de meter un 0 de mentirita. Pero cuando ese 0 de mentirita desaparezca, cuando esta asignación la borremos, entonces no podés saltear de a 2 dentro de ese D, tenés que moverte de a 1. Y ahí es donde vuelve a participar este índice que le vas a inventar. K igual a K más 1. Genial, genial. Algo de eso. Esto se llama desafío en vivo. Gracias, profe. No, gracias a vos, porque esto es justamente la pista de la que yo le hablaba. Está clarísimo que le estás entendiendo. Cuidado. Lo que quiero que se vea en el desafío es que si vos vas a romper la correspondencia, necesitas un índice para que mueva X y otro índice para que mueva SD. Llámale como quieras, pero después preocupate con mucho cuidado de cómo moves I y cómo moves K. Y esto que estamos charlando lo estamos analizando por el lado de las instrucciones, por el lado del verdadero, pero por el lado del falso también es un desafío. Revisen. Lo lindo de este desafío es, como digo, que los hace practicar mucho sobre posicionarse dentro de un vector. Casi que si a mí me dicen cuáles son las 5 cosas más importantes que debe saber un alumno de elemento de programación, seguro que entre esas 5 yo diría posicionarse dentro de un vector, tener claridad sobre cómo tengo que hacer recorridos adentro de un vector. Es esencial que sepan eso, porque eso está involucrado en cualquier gestión de datos. Inserciones, eliminaciones, combinaciones de datos. Esto es una tarea que se hace muchísimo. Yo, por ejemplo, puedo tener una planilla con los rezagados y una planilla con los no rezagados. Y con esas dos planillas yo quiero armar una única planilla de los que ya van rindiendo el parcial. ¿Se van dando cuenta más o menos de cómo va el proceso? Es tomar un poco de acá, tomar un poco de allá, preservar el orden de este, preservar el orden de aquella otra, pero son dos listas diferentes, cada una se mueven con su propio índice, y además tengo el tercer índice de la lista que estoy armando. Si no manejo esas pelotitas en el aire con claridad, algún dato voy a perder, se me va a pisotear algún alumno que seguramente rindió y yo lo perdí, ¿por culpa de qué? De que no estoy moviendo bien los índices. Bueno, yo les decía que el problemita de hoy era más tranqui. Efectivamente, terminamos antes. Les subo ahora mismo, eso sí tengo tiempo. Lo otro sí me lleva más lo de la consulta porque tengo que revisar las listas de habilitados. Pero les subo allá mismo la clase de hoy, les subo el desafío. Acuérdense que eso está en la unidad número 3, en el foro de algoritmos fundamentales. Y nada, a las 3 de la tarde queda prometida la consulta para que se anoten para el parcial. ¿Quedamos así? Sí, profe. Bueno. Ok, chicos. Nos vamos despidiendo entonces. Nos veremos con algunos el viernes, el sábado, y si no, la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Chau a todos. Gracias, Adiós. profe. Nos vemos. No, por favor, de nada. Nos vemos, nos vemos. Chau, chicos. Perdón. Aquí ya había en el chat una pregunta. Dice Federico, ¿y si insertamos la suma de dígitos y después los ordenamos? Ajá, bueno. Vos decís, Federico, que insertás la suma de dígitos todo en el mismo vector X. Claro, o sea, sumo o sea, tengo los dígitos
sumo o sea, el resultado de la suma de los dígitos y los inserto en el vector nuevo. Ok, ¿Que no? en el vector nuevo, no, en el vector X, o sea, como compañeritos El de los vector X, X. exactamente. Bueno, a ver, te voy a contestar rápidamente para no empezar otra vez desde cero con el problema. Rápidamente te diría, ¿se puede hacer? Sí. ¿Estarías Sí. gastando igual cantidad de lugares de memoria que con la solución que yo propongo? Sí. Estarías gastando lo mismo, porque cada vez que tenés que insertar uno nuevo, lo insertés en X o lo insertés en un vector nuevo, los lugares de memoria son los mismos los que se gastan. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí, Ok. sí, profe. Bárbaro. Pero yo le encuentro un solo problemita a eso, Federico, que te va a resultar difícil cuando vayas insertando cosas, mirar el salteo. Ahora no solamente tenés que saltear el 1 insertado, sino el SD que le insertaste, el suma de dígitos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es perfectamente posible, pero posiblemente también vas a tener que aumentar controles para los salteos. O sea, creo que no te estás haciendo un favor. Va a terminar siendo más complejo, Sí, pero me que estoy es posible, te contesto definitivamente es posible. Sí, pero me estoy complicando la vida, tiene razón. Me parece que te estás rascando la oreja derecha con la mano izquierda. Probá y ya va a ver que es difícil. Es más fácil rascarse la oreja derecha con la mano derecha. Sí, Bueno, profe. dale, nos vemos chicos. Hasta luego, profe. Chao, chao.